Buenos días. De nuevo, volvemos al trabajo práctico número 3. Concretamente, ahora vamos a analizar el problema número 8. El problema número 8 nos dice que una espira de alambre, una espira cuadrada, formada por alambre, con un lado A de 0,5 metros, está conectada a un circuito que estableció una corriente de 6 amperes en esta espira de alambre, la corriente I, y que la espira, así conformada, se introduce en una región del espacio donde existe un campo magnético B, cuya intensidad es 1 Weber por metro cuadrado. La pregunta del problema es, ¿cuánto vale el momento dipolar magnético mu de esa espira de corriente? Bien, ante todo, repasemos. Nosotros ya hemos visto en clase que cuando una corriente circula a través de un conductor, imaginemos en primer lugar un conductor rectilíneo largo, y cuando a través de él circula una corriente eléctrica y esa corriente produce alrededor del conductor un propio campo magnético B. Ese campo magnético B produce líneas de inducción o líneas de campo magnético que son círculos concéntricos con el conductor, que voy a intentar dibujar, círculos concéntricos con el conductor de esta manera, donde el campo magnético es tangente a esa circunferencia o círculos concéntricos trazados con centro en el conductor. ¿Y cómo se determina el sentido del campo magnético? Aplicando la regla de la mano derecha o regla de Ampère, que se pone el pulgar en el sentido de la corriente y los dedos en forma de garra, determinan el sentido del campo magnético B. Con lo cual el campo magnético en este caso sería así, B, tangente a esa circunferencia, y en este otro caso, en esta parte, así. Siempre B es tangente a la circunferencia. Este campo magnético B, que origina la corriente eléctrica que circula a través del conductor, como ya sabemos, es directamente proporcional a la intensidad de la corriente e inversamente proporcional a la distancia o separación L que media entre el conductor y el campo magnético, que media entre el conductor y el punto donde se evalúa el campo magnético. Es decir, algo que es de esperar. A medida que nos alejamos del conductor, el campo magnético que éste produce a su alrededor se debilita rápidamente de manera inversamente proporcional a él. ¿Qué pasa ahora cuando este alambre que conduce una corriente I, y acá por sencillez he ignorado el circuito de alimentación para producir esa corriente I en el conductor? ¿Qué pasa cuando este alambre recto y largo que conduce una corriente I se lo curva o se lo conforma con alguna forma en particular, por ejemplo, de manera cuadrada, como se nos sugiere en este problema? Hasta conformar esto, un alambre, este alambre, imaginemos, este alambre rectilíneo que conducía una corriente I, ahora se lo ha curvado o conformado para formar una figura, un cuadrado, a través del cual sigue circulando la corriente I, esta misma corriente I, que genera algún dispositivo externo. La corriente entra por acá y sale por acá, la corriente I a través del conductor. Este conductor, con esta forma particular, constituye lo que se denomina una espira de corriente. Una espira de corriente, es decir, un alambre a través del cual circula la corriente I y con una forma particular. En este caso, en este problema, la espira tiene forma cuadrada, es decir, que tiene lado de valor A. Acá podemos acotar el valor del lado A, que es este. Y este lado también vale A. Por la sencillez de la situación, donde se supone que la espira es de forma cuadrada. ¿Qué pasa entonces cuando este alambre
que ya habíamos dicho recién, por conducir una corriente I, produce a su alrededor un campo magnético B, el campo magnético en el alambre va a seguir existiendo porque es originado por esta corriente I. Pero ahora, el efecto combinado de cada una de las caras de esta espira va a dar como resultado que esta espira tenga un campo magnético similar al que produce un imán en forma de barra. Entonces, este campo magnético, dado por la regla de Ampère, este campo magnético va a tener finalmente esta forma aproximadamente. Las líneas de inducción o líneas de campo magnético van a ser de esta manera. Como vemos, ¿por qué? Porque la corriente, por ejemplo, analizamos este costado. En este costado, la corriente que circula en este lado de la espira, esa corriente produce líneas de campo que entran en la espira y salen por afuera. En cambio, en este otro lado de la espira, las líneas de campo que entran, perforando la superficie de la espira, el efecto final, ¿cuál es? Al sumar los efectos de cada uno de los lados de las cuatro espiras, esta espira va a producir un campo magnético B propio y característico de esa espira y que se le parece bastante al campo magnético producido por un imán en forma de barra. ¿Cómo se puede caracterizar el campo magnético B que esta espira de corriente produce a su alrededor? A través de un vector que se denomina el momento dipolar magnético o momento magnético mu de la espira, y que es el valor que caracteriza a esta y que se determina como I por A. Este es el módulo del vector mu. Es un vector cuyo módulo es igual a la corriente que circula a través de la espira, que es un dato conocido, y César-K, por el área de la superficie determinada por esta espira o este alambre conformado de esta manera. Y digo que este nos da el valor de mu. ¿Por qué? Porque el momento dipolar magnético es una magnitud vectorial y por lo tanto es importante conocer su módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. El módulo del vector mu está dado por el producto de la corriente I por el área de la superficie. La dirección o recta de acción del vector mu va a ser perpendicular al plano formado por la espira. Perpendicular al plano formado por la espira. El sentido de mu está dado siempre, como se ve acá, en el sentido que iría del polo sur hacia el polo norte de ese imán de barra al cual se le parece. De manera que si un observador mirara esta espira de corriente desde acá, imaginemos el ojo del observador, que mira esta espira de corriente y la ve de perfil, ¿qué vería concretamente este observador? Lo que vería es lo siguiente. Dibujemos la espira de corriente, una espira plana de esta manera. Y entonces, lo que observaría esta persona es el campo magnético que esta espira de corriente produce en el espacio que la rodea y que va a tener aproximadamente esta forma. Esta es la forma que ve del campo magnético producido por la espira. Acá dibujamos el sentido de las líneas de inducción magnética B. Este es el campo magnético B que produce la espira, que como vemos se le parece bastante al campo magnético producido por un imán en forma de barra. Bien, allí entonces podemos representar el vector mu. El vector mu, ¿cómo es? Es un vector perpendicular al plano de la espira, tal como este que estoy dibujando, perpendicular al plano de la espira, y su sentido está dado en el sentido de las líneas de inducción B. Este es el vector mu. Entonces, el momento dipolar magnético, repasemos, el momento dipolar magnético que caracteriza a esta espira de corriente tiene un módulo que vale la corriente que circula a través de la espira por el área A de la misma. En este caso hemos supuesto que la espira tiene que la bobina tiene una única espira, una única vuelta.
Si tuviese más de una espira y todas exactamente con la misma forma, entonces esta expresión se vería modificada simplemente en el hecho de que mu, el módulo de mu, valdría n, el número de espiras, por la corriente I que circula a través de cada una de ellas, por el área A. Bien, esto en cuanto al módulo del momento dipolar magnético. La dirección de mu es perpendicular al plano de la espira y el sentido está dado también por la regla de la mano derecha que define el sentido en el que el campo magnético apunta, es decir, el sentido en el que irían las líneas de inducción de una supuesta imán de barra del polo sur hacia el polo norte. Este es el sentido del vector. Es precisamente esto lo que nos piden evaluar en este caso. Entonces, el módulo de mu valdrá directamente, como tenemos una única espira, la corriente I, que es 6 amperes, por el área de la superficie. No tenemos el área, debemos evaluar entonces. Evaluamos acá en un cálculo auxiliar el área de la espira, como se trata de una espira de forma cuadrada, figura entre los datos, pues será directamente lado por lado, es decir, a cuadrado, el área de la espira de forma cuadrada es 0,5 metros por 0,5 metros, con lo cual el área de la espira de forma cuadrada es 0,25 metros cuadrados. Teniendo el área de la espira, ahora volvemos acá. El valor que debemos poner acá es el área de la espira cuadrada, 6 por 0,25 metros cuadrados. Y entonces, de esta manera, ahora evaluamos 6 por 0,25, que debe ser 1,5. Exactamente 1,5. Este es el módulo del momento dipolar magnético mu, 1,5. ¿Y qué unidad tiene? Ampere por metro cuadrado. Esa es la unidad del momento dipolar magnético mu que caracteriza a este espino. Muy bien, este problema solo solicitaba el valor del momento dipolar magnético mu, de manera que ahí está concluido. En el siguiente problema vamos a analizar que cuando esta espira se sumerge en una región del espacio donde hay un campo magnético externo, producida por alguna otra fuente, la espira siente un momento torsor, es decir, una cupla o momento que tiende a alinear el vector mu en la dirección y sentido del campo magnético. Bueno, eso lo veremos, cómo evaluar eso veremos en el próximo programa.